Bueno, ya vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, en todo caso ya buenas noches. Bienvenidos a un evento más de Generación Bicentenario. En esta oportunidad estamos comenzando un nuevo ciclo que se llama Democracia y Ciudadanía. En esta oportunidad, este ciclo de eventos tiene el objetivo de que, dado que estamos a puertas de las siguientes elecciones, lo que va a ser agosto en nuestro bicentenario, 200 años de existencia, hay ciertas consideraciones que creemos que todo ciudadano debería tener o saber al momento de ir a votar, ¿no? La elección pública, la elección política que se realiza cada 5 años, no solamente se trata de ir a meter un papel dentro de una urna, sino es una suerte de comenzar a decidir nuestro destino como nación y el tipo de país que queremos ver a partir de las personas a quienes elegimos y las ideas que estos defienden. Entonces este ciclo busca básicamente eso, ayudar a dar a conocer ciertas cuestiones que normalmente deberían ser estudiadas en los colegios, pero lamentablemente ese no es el caso. En esta oportunidad queremos comenzar con una revisión histórica sobre la democracia en Bolivia. Como saben, este ciclo se llama Democracia y Ciudadanía y, como les comentaba, vamos a realizar una revisión histórica de lo que fue la historia de la democracia en Bolivia, que muchas veces fue interrumpida a lo largo de la historia nacional y que tuvo diferentes facetas, mitos y bueno, incluso actualmente hay quien dice que no vivimos en una democracia perfecta, sino en un intento de democracia, por así decirlo. Entonces, de estas lecciones, esperemos que la próxima generación las pueda aprender para mejorar lo que va a ser nuestro futuro. En esta oportunidad contamos con Josmane Rojas, un amigo de la casa, ya ha dado varias ponencias para con nosotros. Él es doctor en historia y aparte tiene una gran cantidad de libros y artículos escritos por su persona. Es alguien que normalmente nos da datos muy curiosos y se va por una línea muy diferente de la que oficialmente hemos estudiado en colegios y en otros tipos de cuestiones. Su rigurosidad al momento de investigar es impresionante, así que los invito a disfrutar y bueno, aprender todo lo que sea posible de alguien que creo que tiene mucho potencial. Estimado Josmane, bienvenido una vez más y gracias por estar con Generación Bicentenario de nuevo. Muchas gracias, Esteban. Muy buenas noches al público presente y nuevamente agradecer por la invitación. Cuando nos centramos en el tema de la historia, y yo siempre suelo partir con eso, ¿no? Cuando hablamos de la historia siempre solemos creer que la historia es aburrida, ¿no? O sea, que es fechas, cronología, personajes que ya están muertos y que nunca los hemos conocido, en pocas palabras, ¿no? Y ahí entra también una de las frases que siempre deambulaba en mi mente cuando era estudiante de pregrado, y era el tema de que la historia no sirve para nada, ¿no? O sea, no sirve para nada. Y si nos ponemos a pensar y siendo crudos, es cierto, no sirve para nada, ¿no? O sea, como historiador yo tengo que admitir el tema de que no sirve para nada, pero si le damos una finalidad, una función, sí va a servir, ¿no? Sí sirve, ¿no? Y en este caso, la función de la historia ha estado marcado por diferentes tendencias, algunas desde la historiografía, digamos, desde la historia como tal, desde su historiografía, y también desde la historiografía de las ciencias sociales, ¿no? Que han tratado de ver el uso de la historia, ya sea dentro de los conceptos de clase, dentro de los conceptos de grupo, siempre, ¿no? Se ha manejado la historia. Es más, incluso si hablamos en el tema religioso, en el tema étnico, en el tema político, siempre ha estado presente la historia, ¿no? Y según las palabras de Rick Osman, ¿no? La historia se convierte en un mecanismo para legitimar las posturas. Muchas de las posturas que nosotros tenemos han sido el resultado también del discurso, ¿no? Con el cual se las ha legitimado. Y si nos ponemos a pensar, los discursos son interesantes. Hay veces en las investigaciones que yo realizo, siempre parto de lo que es la historia de las mentalidades, la historia económica y por supuesto el análisis terminológico, ¿no? Esto en la línea de Marc Bloch, ¿no? Que era historiador francés. Entonces, hay veces yo siempre manejar la postura también de que la historia, o sea, el historiador te va a decir las cosas feas, ¿no? Tiene que decírtelas. ¿Por qué tiene que decirte las cosas feas? Porque de esa manera puedes establecer un equilibrio. Siempre existe una postura idealizada de la historia, ¿no? Bonita, ¿no? Así contada desde un relato literario
digamos, con adornos y todo, ¿no? Pero esto contrasta con una otra realidad y eso es necesario. Si nosotros tenemos una historia oficial, idealizada, bonita, sí o sí tenemos que hablar de la otra contraparte. Con esto le podemos dar un equilibrio al discurso, con esto podemos hacer que la sociedad tenga los insumos para poder sacar juicios más amplios, ¿no? Y no estén cerrados. A veces esto conlleva que la sociedad y la población se radicalice, ¿no? Lastimosamente ese es el gran dilema, ¿no? Que se tiene, que a veces el historiador contribuye inconscientemente a esto, ¿no? A veces el historiador quiere reforzar la identidad nacional o quiere reforzar la identidad étnica o de algún grupo y termina creando un discurso radical, lastimosamente, ¿no? Y eso pasa en diferentes, digamos, ejemplos que se han dado a partir de las diferentes temporalidades de la humanidad. Algo que Oswald igualmente decía, que a veces el historiador debería, en este caso, ser más contestón, ¿no? La verdad, ¿no? Debería ser. Pero a veces también tenemos una sociedad donde no lo toman en cuenta el historiador, salvo para las fechas cívicas, ¿no? Salvo para contar algún relato heroico, ¿no? Y a veces con esto del bicentenario, si nos ponemos a pensar, van a aparecer 6 de agosto, más que todo, ¿no? 6 de agosto y punto, ¿no? Después nos olvidamos del historiador. Bueno, entonces esa idea, ¿no? Del uso, abuso o la presencia del historiador es algo que siempre, ¿no? Suelo recurrir a hacer como un análisis para poder entrar en la materia, digamos, que se toca, ¿no? Y en este caso sería específicamente el tema de la democracia. Yo, para esta oportunidad, considerando el tiempo, ¿no? Que tenemos, por supuesto, más o menos una hora, más o menos esto es lo que estoy calculando, había planificado esto, ¿no? Siempre se debe partir, y esto en la línea, por ejemplo, de la historiografía francesa, de un análisis terminológico, ¿no? Tenemos que considerar que los términos que manejamos ahora son términos que son muy actuales, ¿no? Y que han transitado por un proceso de legitimización. Si nos ponemos a pensar hoy por hoy, con esto de las redes sociales, son términos que no son nuestros, ¿no? Que no son de nuestro propio léxico, pero que fácilmente representan el sentir de muchas personas. El caso de los jovencitos, los jóvenes que utilizan los famosos trends, ¿no? O que utilizan estas redes sociales, incluso nos hablan en un lenguaje que no entendemos, ¿no? Que no llegamos a comprender, ¿no? Y alguna vez con mis hijas incluso les he pedido que me colaboren, ¿no? Cuando decían random, yo decía, ¿qué cosas? Random, por ejemplo, ¿no? O de chill, ¿qué es de chill? Yo decía, ¿no? Entonces, vean cómo se va legitimando, ¿no? Y esos términos, por supuesto, son recientes. Es un ejemplo que quiero darles para que vean que cada cierto tiempo los términos, el lenguaje cambian, ¿ya? Cambian. Y a veces eso es una crítica, y utilizando, por ejemplo, esta parte de la legislación que suelo hacerles a los licenciados abogados, ¿no ves? Los abogados suelen muchas veces decirte la norma, pero sin tomar en cuenta el contexto en el cual se utiliza esa norma, ¿no ves? No es lo mismo utilizar la 348 ahora que utilizaron en el siglo XVI, donde todavía estaba vigente, digamos, la persecución de brujas, por ejemplo, ¿no? Va a haber una diferencia muy abismal, ¿o no? Claro, con la 348 no se persiguen brujas, sino brujos, ¿no? Entonces va a haber una diferencia notoria, ¿no? Notoria. El punto es que quiero partir con eso, ¿no? Empecemos con esto del siglo XIX y vean que estoy colocando la constitución política de la monarquía española, la de Cádiz, ¿no? Y esto lo voy a relacionar con la siguiente diapositiva, ¿no? Por eso es importante vean que la Constitución Política de 1812 ha sido el resultado de todo un proceso, ¿no? Un proceso bastante complejo en relación a la misma conformación de las cortes, de los famosos consejos y finalmente de lo que va a ser ya la misma constitución, ¿no ves? Y es esta constitución donde va a haber la participación, si bien es cierto, minoritaria de la población americana y asiática, donde tenía presencia la monarquía española o el imperio español, pero esta constitución es adelantada para su época, ¿no? Bastante. Si tomamos en cuenta los casi 200 artículos que tiene esta Constitución, vemos, o sea, un contraste diferente, ¿ya? Acá encontramos ya la esencia de lo que va a ser la Constitución del 26 y del 80. Alguna vez me dijeron, ¿no? La Constitución del 26 es inspirada en la francesa, me decían, ¿no? Yo les decía, ¿por qué tenemos que ir tan lejos, no? Si revisamos, en este caso, el proceso dentro de nuestro mismo continente, también la Constitución de Cádiz ha influenciado la Constitución del 26. Y eso se puede ver en las notas, en las cartas que el mismo Sucre, que el mismo Bolívar tenían en aquella época, ¿no ves? La influencia de Cádiz está presente ahí.
Pero como estamos hablando de un contexto en el cual estás rompiendo con España, obvio que no vas a decir que tienes influencia de esta constitución, ¿no ves? Y lo llamativo, si vemos, es que acá ya se empieza a hablar, ¿no?, de este concepto de democracia, la representación. La representación aparece en relación a considerar a todos iguales. Eso es un dato que a mí, por ejemplo, las primeras veces que leí esta constitución, que me metía de lleno para un poquito entender eso de la leyenda negra, es que se reconoce a todos los nacidos en el territorio. Todos son iguales. Acá no aparece el concepto de grupos sociales, ¿no?, o criollos, mestizos, ¿no?, como hasta ahora nos manejan en la historiografía tradicional, sino que aquí se habla que todos son iguales, ¿ya? Todos son iguales. Incluso los delitos para perder la ciudadanía también están consagrados acá. Llamativamente, como les he hecho ver, si hacen el ejercicio comparativo, van a ver que la del 26, incluso la del 80, tiene esa influencia. Me decían a mí la de la Revolución Francesa, nada que ver, esa tiene otra esencia, y la de Cádiz tiene otra esencia. Y nosotros hemos estado influenciados totalmente por la de Cádiz, ¿no? En la de Cádiz tenemos la representativa, pero no de manera enunciativa, ya no aparece ahí marcada. Entonces, esto inconscientemente, si vamos revisando artículo por artículo, sí nos habla de lo representativo. Incluso el concepto de soberanía, que es lo clásico dentro de la democracia, ¿no ves?, aparece inserto y en relación sobre todo a la nación española, ¿ya? Y cuando pasamos ya a la cuestión del 26 y la del 80, sí, ¿no?, específicamente mencionan democracia representativa. Hay autores que incluso mencionan que esa es democracia como tal, pero que a partir de lo que viene a ser, ¿no?, en este caso 38, se habla de una democracia popular, le suelen colocar, ¿no?, como una especie de distinción. Pero si analizamos la esencia, el concepto mismo de democracia, digamos, para el 19, es representativa. Después pasamos a lo que es el siglo XX, y en el siglo XX se mantiene. Hay una necesidad, por ejemplo, desde la teórica conceptual por parte de los legisladores, ¿no?, los que hicieron este tipo de ideas, es que sí o sí tiene que aparecer lo representativo, sí o sí está inmerso, metido ahí, ¿no?, como una manera de decir, ¿no?, mi mamá, yo amo a mi mamá, entonces tienes que poner el documento, yo amo a mi mamá, ¿no? Entonces es necesario establecerlo, pese a que en el mismo documento se sobreentiende y se muestra, ¿no?, el carácter representativo. Ahora, un punto llamativo es acá. Cuando se revisa la Constitución Política de 2004, lo que se encuentra el componente representativo y participativo. Yo revisaba la bibliografía, en este caso la mayoría de las publicaciones de abogados, y decían directa, ¿ya? Y me decían representativa, participativa y directa, solían decir, ¿no?, mencionar dentro de sus artículos. Pero lo cierto es que si se revisa a letra muerta, ¿no?, a letra muerta, solo es representativa y participativa, ¿no?, si vemos la letra muerta. Entonces, miren cómo el concepto durante el siglo XIX y durante el siglo XX está en relación a la representación, ¿no ves? La necesidad de que la democracia sea ejercida por los representantes. No tanto porque el resto de la población lo haga, sino son los representantes los que deben, ¿no?, de desarrollar este tipo de facultades. Y, por supuesto, la del siglo XXI, la del 2009, que ya incorpora el carácter comunitario, que hasta ahora la sociedad no ha entendido el carácter comunitario, ¿no ves? Ha llegado a un punto en el cual se ha confundido justicia por mano propia con carácter comunitario, ¿no ves? Y eso ha llevado a una serie de interpretaciones. Entonces, esto es necesario verlo, porque así como tenemos cada cierto tiempo una manera de entender la democracia, ¿y por qué en el siglo XIX? Y eso en las siguientes diapositivas les voy a explicar, ¿no?, un poco desmenuzando la parte de los mitos. Por ejemplo, ¿por qué tenemos tanto énfasis en los representantes? Para adelantarles, incluso los representantes no ganaban sueldo, ¿no ves? En las primeras constituciones no se les paga. Entonces, al no pagárseles, nosotros nos ponemos a pensar, ¿cualquier persona del resto de la población asumiría la responsabilidad de viajar a otra ciudad y gastar de su propio dinero? Yo creo que no, ¿no? Si somos así fríos, ¿no ves? Nadie haría eso, ¿no ves? En ese momento pedimos, no sé, que el resto de la población ponga de su dinero para que el dólar baje. No lo van a hacer, ¿no ves? No lo van a hacer, ¿no? Entonces, es una necesidad entender, ¿no?, en el contexto en el cual se da estos términos. Empecemos con la independencia, como les decía, y aquí entramos a las contradicciones. Una primera contradicción, ¿no?, que yo había encontrado de esto de la necesidad de entender la democracia, la necesidad de que la población participa, de que tienen representantes, les decía, con la Constitución de Cádiz. Esta proclama, mira, en 1812, la necesidad de la igualdad, ¿no ves?, entre todos, está constitucionalizada, pero llamativamente tenemos a los usos y costumbres de los guerrilleros, o forajidos, como les llamaba, o las republiquetas, ¿no?, como nos han enseñado en la etapa de colegio. Ellos también tenían el mismo discurso.
Y si ponemos a pensarnos, la mayoría no estaba de acuerdo con la Constitución de Cádiz. Esa es la primera contradicción. Si en la Constitución de Cádiz te están proclamando que todos son iguales, ¿por qué los guerrilleros rechazaban esta Constitución? Se puede revisar, ¿no? Incluso en las cartas que tienen algunos guerrilleros que están aceptando la monarquía, o sea, como un sistema en el cual tenemos una autoridad para poner orden, ¿no ves? Y que en el caso de la Constitución de Cádiz lo observaban como una especie de demagogía, ¿no? Eso en las mismas palabras, recordemos, de Sucre y de Bolívar, que entendían que era una demagogía, ¿no? Y esto, si nos ponemos a pensar, es una primera constitución. Después, pero en una primera contradicción, la vigencia del Código Indiano Leyes de Indias. Aquí también se proclama lo que son los derechos de la población. Entonces, si entendemos la independencia, que se está luchando, ¿no?, por la igualdad de la población, ¿por qué entonces se están contradiciendo a normas que hablaban de la igualdad de la sociedad, más que toda la Constitución de Cádiz? Ahora, un dato interesante, cuando el rey de España asume nuevamente, ¿no?, el poder absoluto, abroga esta constitución, y al abrogar la constitución, llamativamente los grupos que están peleando por la independencia están en gran parte a favor del rey. Es una contradicción, ¿no ves? Porque si tomamos en cuenta la necesidad del rey, estamos hablando de la necesidad del poder absoluto, ¿no ves? Y el poder absoluto en torno al orden. Y muchos están en contra de la constitución. Si revisamos los ejércitos que han peleado, por ejemplo, contra el ejército de Bolívar, la mayoría de sus comandantes eran liberales, ¿no ves? Entonces, ¿dónde está la diferencia, ¿no? Ahí encontramos una primera contradicción. Y esto se va a manifestar en la siguiente, ¿no? Para el siglo XIX entramos a lo que es el análisis, ¿no?, y de los mitos, ¿no? Desmitificar un poco de los mitos a partir de un estudio de mentalidad y una historia económica. Vean, por ejemplo, la independencia, yo he ido revisando los datos estadísticos, sobre todo demográficos, del periodo 1810 a 1825, y lo que demuestra es que del 100% de muertos, ¿ya?, del 100%, 80 son por otros casos, ¿ya? Y solo tenemos un 20% relacionado con el tipo de guerra. E incluso de ese 20% tenemos que solo un 5% ha sido directamente por la guerra. El otro 15% ha estado relacionado con personas que indirectamente, ¿no?, han muerto en el caso de la guerra. Y ahí yo me podía pensar, entonces, a ver, nos hablan de un proceso de independencia, de la lucha de las igualdades, ¿no?, de que la población tiene que ser igual, pero ¿por qué es un pequeño porcentaje de la población que está peleando, ¿no ves? Y aquí entra el tema económico. En el tema económico vemos, en el caso de los ciclos o el manejo de los mercados internos y lo que vienen a hacer, ¿no?, en este caso las periferias, es normal. Es bastante normal, ¿no? Entonces, aquí, ¿dónde entraría ese discurso, ¿no?, de una democracia que se estaba peleando durante la independencia, ¿no?, para que todos seamos iguales, si la realidad era otra? Una vida cotidiana donde los intereses no giraban en torno a la igualdad, sino a mantener, incluso si nos ponemos a pensar en el caso de la independencia, económicamente hablando, la independencia resultaba un perjuicio en cuestiones, digamos, más que todo de comercio interno. ¿Por qué? Si tomamos en cuenta el comercio interno, vamos a ver que es todo el territorio español, ¿no ves? Y todo el territorio español, según la legislación y la normativa económica, el Estado subvenciona, ¿ya? Subvenciona el Estado español. Entonces, si proclamamos la independencia, tanto el transporte, tanto la minería, tanto otro tipo de rubros relacionados estrechamente con esto van a dejar de recibir la subvención. Entonces no nos conviene independizarnos, ¿no? Si nos ponemos a pensar, independizarnos sería romper con esta subvención. Y si vemos, es más o menos un equilibrio bien frágil. Económicamente analizando, por ejemplo, la independencia, vamos a encontrar que es como una especie de naipes, ¿ya? Así, ¿no? Un castillo de naipes. Vamos a sacar una baraja, todo se va a caer, se va a venir abajo. Los datos económicos son bastante fríos, ¿no? Y a veces olvidamos que los datos económicos nos permiten tener otra contraparte, ¿no?, en el proceso de independencia. Después está el tema, ya entrando, ¿no?, lo que es el siglo XIX, ¿no? Análisis de los mitos. Las mayorías no participaron de la creación de Bolivia. Acá lo relaciono con el componente económico. En el componente económico tú te debes trasladar, ¿no?, a la ciudad de Oruro, originalmente, ¿no?, por el decreto de 1825 de Sucre, de febrero, ¿no?, de 1825 tenías que trasladarte a Oruro. Pero unos meses antes se decide cambiarlo a la ciudad de La Plata o Charcas, ¿no? Entonces tienes que trasladarte. Y en el caso de trasladarte, si uno se pone a pensar, hasta 1825 no hay una mayoría de la población, y eso está en el dato de mentalidad que yo había revisado, no hay una mayoría que esté a favor de la independencia.
¿ya? No hay, o sea, si es que la mayoría no está de acuerdo con la independencia, a ver, nos pongamos a pensar cómo te vas a animar a participar en algo que no es de acuerdo, ¿no ves? Las grandes mayorías están preocupadas en otros temas. Las grandes mayorías están viviendo el colapso de la economía regional, lo que les decía, ¿no? Lo que Sampa Sadurian en este caso menciona que es un núcleo y una periferia. ¿Cómo es este concepto? En economía el concepto es que el núcleo absorbe a las periferias, ¿no? Absorbe. Entonces, este núcleo que nos permite entender si el núcleo colapsa, colapsan las periferias. Y si nos ponemos a pensar durante la presencia española, durante el Imperio Español, los núcleos son diversos y las periferias son variadas, ¿no? Un claro ejemplo es Potosí. Potosí absorbe, ¿no? Absorbe de periferias, incluso desde Santa Cruz, desde Arequipa e incluso desde Valparaíso, ¿no? Desde ahí está absorbiendo Potosí. Y no es el único núcleo, hay varios núcleos, pero para que este núcleo funcione, ¿qué necesitamos? Subvención española, ¿no ves? Como se da el proceso de independencia y podemos entender la Gran Colombia, podemos entender el caso peruano y el caso boliviano, no nos estamos poniendo a pensar en que la mayoría está viendo su bolsillo, ¿no ves? No estamos entrando en un discurso de que todos somos iguales, no, estamos entrando en un discurso de que economía, ¿no? Me va a perjudicar y por tanto no voy a participar. Por eso, en esto de las mayorías, si nos ponemos a pensar, existen algunas restricciones, pero que estas restricciones no van a ser tampoco socializadas en la mayoría de los casos. Si analizamos el tema, por ejemplo, de la mentalidad, la convocatoria no se distribuyó masivamente, ¿no ves? No fue distribuida. Y ahí pasamos al tema económico. En el tema económico tendría que haber un presupuesto. Para el decreto de febrero de 1825 no hay presupuesto. No hay, ¿no ves? Y sabemos muy bien esto, y los que han estudiado comunicación social, que la publicidad es básica, ¿no? Elemental, ¿no? La comunicación. Entonces, si no hay presupuesto, por eso, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se va a enterar gran parte de la población? Incluso otro dato, yo observaba que en el caso del norte de Potosí todavía no saben que nos hemos independizado hasta 1860, ¿no? No saben que nos hemos independizado. Entonces, el concepto de que las grandes mayorías no participaron es porque las grandes mayorías no sabían que había un nuevo Estado, ¿no? O porque las grandes mayorías estaban ocupadas en sus asuntos. Es como ahora, ¿no? Podemos preguntarles a la población que está en este momento trabajando, que no está accediendo, digamos, a un celular o a una radio, el tema del Papa, ¿no? Y ellos nos van a decir, no, estoy trabajando, ¿no? Estaba trabajando ni me había enterado, ¿no? Entonces, esta situación ha sido un discurso creado sobre todo en el siglo XX, ¿ya? En el siglo XX, cuando empezó a ingresar lo que es la influencia anarquista de este lado chileno, ¿no? Y se constituyeron las FOL, por ejemplo, Federación Obrera Local, Federación Obrera Femenina, ahí tenemos, ¿no? Una necesidad de considerar el discurso de los marginados, ¿no? Y que estos marginados no habían participado en la creación de Bolivia. Y si se ponen a pensar, durante gran parte del siglo XIX no se habla de ese discurso, ¿no ves? No te dicen las grandes mayorías han sido excluidas. Llamativamente, desde la década del 30 del siglo XX, recién tenemos en la mayoría de las publicaciones, las grandes mayorías fueron marginadas, ¿no ves?, de participar en la creación de Bolivia. Y eso es un dato interesante, pero que no han contrastado con las estadísticas. Hay otro dato, ¿no? Si revisamos las estadísticas y lo que vienen a ser los censos, o incluso, ¿no?, los mismos censos que la Corona manejaba, debemos tomar en cuenta que el porcentaje de población tampoco estaba en relación a un representante. Ya es un tanto complejo esta partecita. Solo los criollos eran autoridades, dice, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, de hecho, al independizarnos, el concepto de criollo desaparece, ¿ya? Yo leía, por ejemplo, periódicos de 1825, no aparece criollo, ¿ya? No hay. Se empieza a hablar de boliviano de bien y boliviano del resto, así más o menos, ¿no? No hay criollo. Yo decía, pero ¿en qué momento hay criollo, no? Y como les decía, esto está casado con los discursos del 30. Y en los discursos del 30 ya te hablan de los criollos, los mestizos, no querían la participación de las grandes mayorías, ¿no ves? Pero si vemos en el terreno, en el sitio, revisando las publicaciones de 1825, en los años que creó Bolivia, no hay criollo. Yo no había encontrado, ¿no? Sería, digamos, que la prensa desconocía el sentimiento nacional o que la prensa estaba creando su propio discurso. Tal vez ese sería otro, ¿no?, tipo de investigación. Lo cierto es que lo siguiente, era una inestabilidad política. Bueno, los criollos, como les decía, perdón. En el caso de los criollos hay que tomar en cuenta el tema, sobre todo la economía, otra vez, ¿no? Y en el caso de la economía, lo que nos viene a la mente es que no se les pagaba salario, como les había dicho, ¿no ves? No se les paga un sueldo. Entonces, ellos tienen que moverse con sus propios medios, ¿ya? Entonces, el resto de la población no va a asumir ese gasto, ¿no? No lo va a hacer, ¿no ves? No lo va a hacer.
Y por eso, cuando nos ponemos a pensar, son este tipo de personas que tienen dinero, que pueden, ¿no?, tranquilamente trasladarse. Entonces, no es una cuestión excluyente si nos ponemos a pensar, es más una cuestión práctica, ¿no? Es práctico. Si en este momento decimos, ¿quiénes se animan en este momento a hacer esto? Voluntariamente lo van a hacer, ¿no ves? Pero no por eso vamos a decir que el resto ha sido excluido, ¿no ves? Que el resto no se le ha tomado en cuenta, no, ¿no? Ese tema de la inestabilidad. Era una inestabilidad política ingobernable, ¿no? Esto contrasta con el siglo XX sobre todo, y lo que es la observación de los gobiernos militares, no sé, ¿no? Siempre hay esa lógica. Acá, en la inestabilidad política ingobernable, si uno revisa la normativa, revisa la prensa, revisa el tema de mentalidad y de economía, las cosas sucedían normal. Es más, había un golpe de Estado, siempre decía, había una publicación, me recuerdo, el año pasado, donde decía que Bolivia era el país con los más golpes de Estado en Bolivia, decían, ¿no ves? Pero aquí yo contrastaba mucho, ya como decía, manejaba mentalidad, manejaba la parte económica y la parte cotidiana, y lo que encuentras en los datos es que está pasando todo normal. Ha habido golpe de Estado, perfecto, mañana continuamos con las mismas actividades. Entonces, ¿en qué momento se vuelve inestable? Esa es la pregunta, ¿en qué momento se vuelve inestable, ¿no? Y esto, digamos, los tiranos cometían horripilantes acciones, ¿no? Igual es otro mito, ¿no?, de la democracia en el siglo XIX. Los tiranos generalmente suelen mencionarse a Melgarejo, más que todo, ¿no? Melgarejo, el borracho, el típico, ¿no? Pero si contrastamos la información, la mayoría de los ministros de Linares, de Melgarejo, de Achá, de Agustín Morales, eran gente letrada, ¿no? Bastante letrada. Y si nos ponemos a pensar, no es que los tiranos, entre comillas, hacían sus normas, no, lo hacían los ministros y lo hacían las asambleas. Y si revisamos los datos de los representantes de las asambleas, eran gente también letrada, ¿no? Gente culta de su época. Yo, por ejemplo, logré un poquito coleccionar los pensamientos de Mariano Baptista, que es una publicación que salió en el siglo 1940, si no me equivoco, una reedición de librería Gisbert. No sé si alguna vez cuando pasen por la librería Gisbert, tal vez ya no lo tienen, pero suelen tener arriba, ¿no?, unos libros empolvantes, viejos, ¿no ves? Yo me acuerdo que los compré y me puse a leerlos, ¿sí? Me puse a leer. O sea, es otra realidad, ¿no?, el pensamiento que tenían estas personas, ¿no? Y a veces yo me entraba en ese ejercicio. A ver, si estamos criticando al grupo de élite o los grupos de poder del siglo XIX, conocemos por lo menos qué escribían, ¿no? Conocemos por lo menos cuál era su pensamiento desde su escritura, porque dice, ¿no?, dime cómo escribes y te diré cómo piensas, ¿no ves? Y lo que yo observaba en las lecturas que había realizado del mismo Linares, ¿no?, del mismo Melgarejo, por ejemplo, revisaba sus cartas, ¿no? Hay el mito, igual otro mito, que Melgarejo era analfabeto, ¿no?, cuando sí sabía leer y escribir. El tema analfabeto está en relación a lo que son los adornos literarios de la época, ¿no ves? Los que escribían en el siglo XIX escriben muy bien, ¿no?, con unas muletillas no negativas, sino positivas, ¿no ves?, que adornan, ¿no? Pero Melgarejo, si leemos sus cartas, como la carta que escribió Arlech, ¿no?, este minero chileno, es franco y directo en su escritura, ¿no? Directo le escribe, ¿no? Es más o menos como ahora, como hablan los jovencitos, ¿no ves? Los jovencitos hablan directo, ¿no?, sin pelos en la lengua, ¿no? Y nosotros, los que somos más mayores, nos sorprendemos, ¿no? Les decimos, por favor, un poco de decoro, ¿no es? Pero lo hacen más directo. Entonces yo revisaba eso, ¿no? Y la mayoría de las disposiciones, de los tratados, de las normativas, habían sido hechos por personas letradas. Entonces, el concepto de la democracia sobre los tiranos cometían horripilantes acciones, ¿dónde se afirmaba? El libro de Tomás O'Connor Darlech, por ejemplo, Dichos y Hechos de este ilustre ciudadano Mariano Melgarejo, así era el título grande, nos muestra solo anécdotas, pero el mismo autor no las ha justificado en una bibliografía. Lo llamativo que este libro, que originalmente fue, ¿no?, por Darlech trabajado para poder darle una imagen, digamos, de mito a Melgarejo, fue la base para convertirlo en lo que es ahora, ¿no ves? Borracho, mujeriego, loco, y todo ese tipo de cosas que se les hace, ¿no? Se suspendían las garantías fundamentales de la población. Como les digo, yo lo complementaba, ¿no?, con lo que viene a ser el estudio de mentalidad y la parte económica, y las cosas eran normales. A ver, en la investigación de Edwin Balboa sobre el general Luciano Vilca, que es el primer general boliviano aymara que ha tenido Bolivia, bueno, es otro mito también, ¿no? Siempre te dicen que en el ejército nunca ha habido aymaras, ¿no ves? Pero en 1871 ya asumió el grado de general, ¿no ves? Y era cacique todavía. Y eso está bastante documentado en la investigación de Edwin Balboa, ¿no?, sobre el general Luciano Vilca.
Entonces, si vemos la comparación de Luciano Vilca, pasa lo siguiente, ¿ya? En las barricadas del 15 de enero de 1871, ¿no? Cuando están esperando la llegada de las tropas de Melgarejo, se ve la vida cotidiana en relación a los extramuros, ¿ya? Alrededor de la Plaza Murillo están las barricadas, ¿no? Están ahí, ¿no? Parapetados, esperando, defendiéndose del ataque del ejército Melgarejo que va a estar al frente, pasando el río Choqueyapu, y se va a encontrar en lo que actualmente es la Plaza Alonso de Mendoza, ¿ya? Ahí se va a establecer, ahí va a ser su cuartel, y desde ahí les va a empezar a bombardear a los paseños. Pero si analizamos las publicaciones, vamos a ver que en los extramuros, en lo que vendría a ser los otros barrios, como Potopoto, en este caso San Pedro, la vida sucede normal, ¿no? Es una normalidad llamativa que hasta a mí me desconcertaba, ¿no? ¿Cómo en la bibliografía te dicen acá están esperando el combate, ¿no? Y acá les vale, ¿no? Están haciendo toda su actividad. Es lo mismo que pasa con algunos fenómenos que hemos tenido en la ciudad, bloqueos, marchas, pero la gente continúa con su vida, incluso aprovechan económicamente para vender, si se han dado cuenta, ¿no ves? Bueno, aprovechamos la crisis para poder generar algo de dinero, ¿no? Y eso sucede de manera cotidiana. No participaban en las elecciones de representantes del pueblo. Estudio de Barragán. Aquí yo cito a Rosana Barragán, ¿no? Rosana Barragán ha investigado bastante lo que en su época se llamaba la democracia representativa, ¿ya? Pero directa. Y en esta democracia representativa directa contradecía esto, ¿ya? De que no participaban en elecciones de representantes del pueblo, ¿no? Se elegían cada 2 años a los representantes. Un año se dedicaban a hacer legislación, ¿no? A proponer, ¿no? Y todo ese tipo de normas. Pero el siguiente año vivían en una actividad proselitista desde el primer momento. Y era directamente desde abajo. ¿Qué significaba? En la parroquia, después en la zona, en la ciudad, en la provincia, en el vicecantón, o sea, constantemente el candidato estaba moviéndose. Lo que en algún momento llamamos elecciones primarias, ¿se recuerdan, no ves? Donde internamente cada partido, ¿no ves? Reconoce a su candidato o a su plancha. Llevémoslo a lo que era en cada cantón. Ya tú tenías que ir, yo en el cantón me hago elegir, a la siguiente semana voy a la provincia y compito contra los de la otra provincia, ¿no? Contra los candidatos. Yo logro ganar en la provincia, me voy a competir contra los de la otra provincia. Sí, o sea, estabas un año constantemente en proselitismo, ¿no? Y acá, si tomamos en cuenta este carácter que en el estudio de Rosana Barragán, ¿no? Nos muestra, estamos observando que había una dinámica constante, ¿eso no? Entonces la pregunta era, ¿en qué momento entonces la población no participaba? Por eso les decía el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? La democracia, ¿no? Se entendía como representativa. Entonces, la esencia de lo representativo está en elegir representantes, ¿no ves? Entonces, si hablamos de que se estaba ejerciendo la democracia representativa, estaba funcionando. Y si nos ponemos a pensar, no participaban en elecciones de representantes del pueblo, sí participaban, ¿no? ¿Por qué participaba? Uno tenía que elegirlo dentro de la parroquia, ¿no? Después dentro del cantón, después dentro de la provincia, y todos iban y participaban. Y eso también yo lo he contrastado con hemeroteca y sí se ve, ¿ya? Se ve que la población está participando. Claro, aquí podemos cuestionar el tema, por ejemplo, de elegibilidad, ¿no? Es de ser elegible, ¿no? De que nosotros también queremos ser elegibles. Pero como les decía, ser representante o ser elegible también pasado por cuestiones económicas, ¿o no? Que es un peso bastante grande. Revisaba los presupuestos, bueno, no se les llama presupuestos en el siglo XIX legalmente, ¿no? Pero si hablamos de este concepto de presupuestos generales, vamos a encontrar que en los presupuestos generales no se asignan partidas para esto, ¿ya? Está tu sueldo, ¿no? Te van a pagar como diputado durante ese año, al siguiente año más te van a pagar, pero de tu bolsillo tiene que salir para irte al cantón, para irte a la parroquia, cantón, después provincia y departamento. Tiene que salir de tu dinero, ¿no ves? En pocas palabras. Entonces, si nos ponemos a pensar en esta dinámica constante de participación, obvio que los que no tienen, en este caso, la capacidad económica de estar gastando constantemente, no lo van a hacer, ¿no ves? Como dicen, en el caso actual, para bailar morenada hay que tener dinero, ¿no? ¿No ves? No se baila así nomás morenada, ¿no ves? En pocas palabras. Entonces, no es que estamos discriminando, entonces, ¿por qué la gente no baila morenada, no ves? Estamos discriminando a los pobrecitos que no han bailado morenada, es que no tienes dinero para bailar morenadas, ¿o no? Ahora, si lo vas a hacer, claro, va a ser también en una morenada, tal vez, como dicen los paseños, chapi, tal vez, ¿no ves? No, pero en una poderosa, ¿no ves? ¿O no? En la poderosa sí o sí tienes que tener dinero. Y acá aplicamos esta misma lógica, ¿no? Si entramos en la misma lógica, entonces las personas que tienen dinero se van a meter en esto. O como dicen los paseños, si tiene plata que me pise, dicen, ¿no? Es más o menos esa misma lógica.
Los partidos políticos se establecieron después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Si citamos autores del siglo XIX, no son partidos políticos como tal, ¿no ves? Más o menos han replicado la esencia de las facciones anteriores al Pacífico, lo que vienen a ser el líder o caudillo, como suelen llamarle algunos autores, ¿no ves? O sea, están en virtud a una cabeza. Y al estar en virtud a una cabeza y sumando que desde la Constitución de 1880 se elimina esto, ¿ya? No hay la participación directa, ¿no?, que estudia Rosana Barragán. Entonces, aquí vamos a ver que no es que bajas al cantón, a la parroquia, bajas al cantón, bajas a la provincia, peleas en el departamento, no. Ya se empieza a manejar la concepción de la circunscripción, más que todo, ¿no? Entonces, si vemos esta lógica, no habría una representación como tal, ¿o no? Como había anteriormente, ¿no?, con los partidos políticos, entre comillas. Pasamos al siglo XX, ¿no? Los criollos y mestizos podían ejercer la ciudadanía. Miren, el mismo, pero no soy mal, el TOA, Taller de Historia Oral Andina, hace años atrás publicó, por ejemplo, publicó el libro sobre los anarquistas, ¿no? Esto con Silvia Rivera y se me fue la otra autora, eran coautoras, ¿no? Y en este libro nos hablan del movimiento anarquista en Bolivia, ¿no? Es una publicación muy, muy buena, ¿no? Y nos hablan del anarquismo y nos hablan de una organización interesante, ¿ya? Bastante, bastante interesante, en el sentido, sobre todo, de una participación constante, ¿ya? De que pasaba desde la federación y que se iba a los barrios, y de los barrios se iba a otros sectores más grandes, ¿ya? Esta dinámica se trabajaba desde abajo. Ahora, en el caso del criollo mestizo, otra vez me vuelvo a topar con el tema, ¿ya? Estamos hablando de 1910, 1920, y bajo esta línea anarquista que va a estar hasta la Guerra del Chaco, a los líderes los mandan al frente de batalla, ¿ya? A toditos los anarquistas, adelante, ¿no? Y sabemos que les va a pasar, ¿no? Entonces, hasta ahí lo que vamos a encontrar es que no hay criollo mestizo. Otra vez, ¿no? Yo me rompía la cabeza tratando de encontrar algún artículo, alguna denominación, tal vez algún estudio donde diga criollo mestizo, y no hay, ¿ya? No hay. Como les decía al principio, es más o menos el discurso del siglo XX, ¿ya? Donde van a empezar a incorporar los conceptos de criollo mestizo, ¿no? Más o menos como una concepción de que esta población no participa, ¿no? Así que solo este grupo participa. Es más o menos un discurso. Después, la mujer estaba alejada de la vida política. Esto alguna vez había comentado con estas historias de la mujer, ¿no ves? La necesidad de la historia nos lleva a que tengamos diferentes visiones y podemos partir de diferentes grupos, ¿no? No es malo, es necesario, porque así nos permite tener una visión más amplia, ¿no ves? Pero en esta moda, por ejemplo, de minorías étnicas, de mujeres, de grupos LGBTs, la necesidad ha sido mostrar su historia. Está bien, ¿no? Pero el punto es que hay veces queremos ver a las mujeres como ahora, ¿no ves? Con los mismos derechos, cuando es otra mentalidad diferente, ¿no ves? No vamos a encontrar en el siglo XIX mujeres protestando con sus pañoletas y en este caso desnudándose, como ahora tenemos en el siglo XXI, ¿no ves? Que estamos en todo su derecho, ¿no? Pero aquí vamos a encontrar otro tipo. Y aquí les pongo el caso de Carmen Huarachi, ¿no? ¿Quién era Carmen Huarachi? Ella es la esposa de José Manuel Pando. José Manuel Pando lo recordamos como, su asesinato, ¿no? Ha sido el que ha conmocionado más a la sociedad y el que ha provocado que se les llame matapandos a los jaureguis, ¿no ves? Pero hasta el día de hoy los jaureguis proclaman que no, ¿no ves? Te dicen, no, soy matapando, ¿no? En algún momento incluso la familia llegó a molestarse, ¿no? De que le sigan diciendo matapando, ¿no? Le siguen, ¿no? Pero ellos han manifestado que no. Y en el caso del juicio, y si analizamos el expediente, había bastantes contradicciones, ¿no? Había una especie de lineamiento político, ¿no?, ejercido para que se pueda sacar una sentencia y se los culpe a los hermanos Jáuregui, ¿no? Revisando así detenidamente el juicio. El juicio está, ¿no? Podemos verlo. El punto es que Pando, durante la Guerra Federal, o la Guerra Civil entre paceños y chuquisaqueños, había hecho todo este movimiento, ¿no? Todo este movimiento, y ¿quién es el que ha hecho todo el movimiento? Por debajo era la mujer. Y eso les decía en aquella oportunidad, ¿no? Estos grupos que trabajan sobre la mujer, sobre historia de las mujeres, es que la mujer no está al frente, pero por el hecho de no estar al frente, por debajo es mucho más trascendental, ¿no? Su aporte y su participación. Movilización, la parte económica. Ella es cacique, por ejemplo, ¿no? Carmen Huarachi. Ella tiene más dinero que Pando, ¿no? Y en algún momento se llegó a mencionar que incluso Pando había sido comprado por la cacique, en pocas palabras, ¿no?
Esto por el poder económico que tenía, ¿no? La hacienda de Carmen Guarachi son los productos que Pando traslada a La Paz, ¿no ves? Para comercializarse acá. Y a consecuencia de esta comercialización tenemos su muerte en el Kenco, ¿no ves? En el traslado que está realizando, el derrame cerebral que le da y posteriormente la idea de que lo machacaron y lo botaron al precipicio, ¿no? E incluso el testimonio de un sordomudo, ¿no ves? Era el testigo. No sé si escucharon esa versión. La justicia dijo, ¿quién es el verdadero testigo? ¿No? Aquí tenemos un testigo y un sordomudo. Él era, ¿no? Dice que es Pando, ¿no? Lo han matado los Jauregui, han entrado a interpretar. Sería bonito que lo analicen en el juicio, ¿ya? Van a ver, se van a encontrar con eso el sordomudo. Y ella hacía todo, ¿ya? Todo, ¿no? La relación entre Pablo Zárate y entre Pando fue a consecuencia de la esposa, ¿no? No es que Pando, no, era la esposa, ¿no? Incluso es la esposa la que le propuso a Pando, en este caso, la movilidad, digamos, ¿no? De tropas, las alianzas y lo que vienen a ser los acuerdos. Entonces aquí estamos hablando de una mujer bastante centrada, una mujer que tiene, ¿no? Bastante poder, pero que no está apareciendo. Y es llamativo, ¿no? Si nos ponemos a pensar, si aparece un hombre, al hombre lo linchamos, ¿no ves? O al hombre lo hundimos políticamente, pero la mujer, como dama del siglo XX, no va a pasar nada, ¿no? Va a seguir con su reputación normal. Tal vez a eso apuntaban, ¿no? Y eso contradice, la mujer estaba alejada de la vida política. Un poquito adelantándome, en 1943, durante el gobierno de Villarroel, se decreta que las mujeres pueden participar en elecciones, pero siempre y cuando tengan un oficio, un trabajo, y sí o sí estén casadas, por ejemplo, ¿no? Sí, es cierto, es la verdad. Los obreros y trabajadores eran masas sin derechos. En el caso anarquista y en las normas de Saavedra estableció una normativa interesante, pero lastimosamente manipulable, ¿no? ¿En relación a qué? Les da el derecho a los obreros a votar. Ya, los obreros tienen que votar. Esto a partir de 1926, no, 25, 24. Les da el derecho a votar, pero tienen que votar por el Partido Republicano, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y en aquella época, si nos ponemos a pensar, es lo que se llama matonaje político, ¿no ves? Los llevamos, votan y los traemos, listo, ¿no? Ya los hemos usado, es cierto. Pero esto, si nos ponemos a pensar con lo que va a ser el MNR, casi el mismo caso, ¿no ves? Todos van a ir a votar por el partido, ¿no? Todos van a ir a votar sagrado por el TAP de Extensoros, ¿o no? Aquí van a votar por Saavedra, bueno, le decían el Cholo Saavedra, ¿no? Pero van a ir a votar por él, ¿no ves? Y los obreros lo tenían que hacer, incluso estaba controlado dentro de los fabriles, y eso lo he encontrado sobre todo en el caso de los anarquistas, que gran parte de la Federación Obrera del Trabajo, Federación Obrera Local y la Federación Obrera Femenina o de culinarias, ellos estaban dentro de esa lógica fabril, más que todo, ¿no? Y veía esa dinámica del voto. Incluso estaban mayor informados en el sentido de que se llevaban a cabo las veladas culturales, y en las veladas culturales les decían, ¿no? Tenemos estos derechos, incluso el tema de lectura y escritura. Los anarquistas entendían dentro de sus federaciones que la mejor manera de lograr la libertad era culturizándose, ¿no? Y lo hacían sus veladas literarias en las noches, donde leían y debatían publicaciones. Entonces, cuando yo revisaba esto, me ponía a pensar, entonces, los obreros y trabajadores eran masas sin derechos, no, conocían sus derechos, ¿no? De hecho, otra cosa es que la legislación de la época no estaba tan adelantada para lo que hoy por hoy es, ¿no? Con la normativa laboral. La influencia socialista permitió profundizar la democracia, te dice, ¿no? Llamativamente, cuando las federaciones anarquistas estaban funcionaban en Bolivia, su estructura es diferente. Una contraparte vino con los sindicatos socialistas, ¿ya? Incluso con la guerra del Chaco, como les decía, ¿no? Cuando se mandó al frente de batalla a los dirigentes anarquistas que estaban en contra de la guerra, entraron con bastante fuerza los socialistas. En el gobierno de Toro, en la posguerra, se empezó a darle mayor fuerza a la Federación Obrera del Trabajo de línea socialista. Y si vemos esta foto, ¿no? Esta foto pero socialista, de línea socialista marxista, lo que vamos a encontrar es que hay una verticalidad, ¿no? Bastante verticalidad en el sentido de comparar con los anarquistas. En los anarquistas no hay esta verticalidad, generalmente es horizontalidad. Si bien hay representantes, pero todos participan activamente. El dirigente puede ir abajo, puede ir al medio, puede ser incluso base, no hay ningún problema. Pero en la Federación Obrera del Trabajo de línea socialista marxista de 1936-37 hay esa verticalidad. Y ahí empieza a aparecer el término de secretario, ¿no?
es el máximo secretario, ¿no? Y el secretario dirige la asamblea, el secretario toma las decisiones, ¿no ves? El secretario no se va a ir a sentar a las bases y va a aceptar, ¿no ves? Tiene que estar adelante. Y esa lógica contradice un poco el concepto que hace un momento decíamos, ¿no ves? En las constituciones, sobre todo con la de Bush, se proclamaba la democracia representativa, ¿no? Y bajo el concepto de representativo encontramos que no se ha profundizado. Los varones del estaño cohibían los derechos de los trabajadores. Comibol, en este caso el archivo histórico de la memoria minera de Comibol, que actualmente queda en el Alto, ¿no? En la calleja del Archivero, al lado de la Fuerza Aérea, ¿no? del colegio de la UEFAP, o de la Escuela de Idiomas, entre los dos queda allá. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar toda la documentación de los varones del estaño en gran parte, ¿ya? Y lo que había hecho la Comibol es centralizarlos. Yo cuando era estudiante de pregrado pude todavía ver cuando estaban amontonadas en angocho, ¿ya? De sacos, pero ahora está sistematizado, ordenado, catalogado, ¿no? Es un buen trabajo que han realizado allá. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos en la información, y eso está en los fondos, lo contrario. A ver, el tema sindical, si bien, ¿no? Desde las publicaciones, sobre todo como de la noche, el MNR, ¿no? Recordemos que estuvo asociado al periódico La Noche y La Calle, ¿no ves? Que eran dos matutinos muy, muy fuertes en su época. Empezó a crear el discurso de los varones del estaño, ¿no? Que eran abusivos, explotadores, la famosa dicotomía tenía que ver, ¿no? Y acá, si observamos la documentación, era todo lo contrario. Había mayor participación dentro, ¿no? De las minas y sobre todo dentro de lo que viene a ser la organización representativa. Yo cuando revisaba un poquito de la documentación, porque es bastante grande, te percatas de que había incluso actas, ¿ya? Los obreros se han reunido y han establecido actas, ¿no? Entonces, eso un poquito contradice, ¿no? Ese mito generalizado. El voto universal permitió darle derechos a las grandes mayorías, lo que les decía, el matonaje democrático y los sindicatos, ¿no? Que se han puesto de moda. Uno diría, a ver, haremos una comparación con la actualidad, ¿no? De hecho, se condiciona el voto, ¿no? En relación a algún candidato. Tenemos sectores geográficos donde están vetados otros candidatos, ¿no ves? Y tenemos sí o sí este candidato que tienen que votar todos. No vamos a decir dónde, pero ya sabemos todos, ¿no? Nos debemos estar dando cuenta, ¿no? Entonces, incluso le han llamado República Independiente, ¿no? En los comentarios. ¿Qué es lo que estamos viendo? El MNR, si bien estableció el voto universal, y alguna vez lo habían dicho, ¿no ves? El voto está en relación a los derechos y a las obligaciones, ¿no ves? También vas a adquirir obligaciones y una de esas obligaciones es informarte sobre tus candidatos, ¿no ves? En este caso, informarte sobre sus propuestas. Y esto funciona si nos ponemos a pensar. En la actualidad, por eso es que está nuevamente volviendo a nacer esta prudencia de escuchar la propuesta de candidatos, ¿no ves? Cosa que hasta ahora no hemos visto un debate, ¿no? Así grande, ¿no? Grande, donde ellos estén, en este caso, peleándose, pero con propuestas, ¿eh? Y eso en este caso no había, ¿no? Si nos ponemos a pensar, si bien se le había dado el voto universal a la mayoría de la población, incluso en un primer momento, el primer artículo yo revisaba, el primer borrador, en el primer borrador habían varias contradicciones, ¿no? En el primer borrador de Decreto Supremo de Voto Universal, pero que después se modificó, como lo conocemos ahora. No sé por qué lo hicieron, la verdad, ¿ya? El matonaje democrático del MNR, ¿no? El MNR se infiltró, recordemos, en varias instituciones, las famosas cédulas, ¿no? Yo estudié la cédula de carabineros, y en la cédula de carabineros, de hecho, los miembros de esta cédula portaban acá una B, ¿no? No era la jineta, en este caso, de brigadier, ¿no? Sino que era la B del MNR, ¿no? La B de Victoria. Entonces, esta jineta les daba automáticamente superderechos, ¿no? A estos miembros de la cédula de carabineros. Entrarse a cualquier lugar, no pagar, en este caso, ser atendidos inmediatamente, ¿no? No sé, imaginemos este carabinero, coronel de carabineros o capitán de carabineros que entraba a hacer su trámite, le veían la B y automáticamente lo hacían pasar directo, ¿no ves? Porque la cédula, ¿no? Y si ponemos en cuenta, la cédula estaba en el ejército, estaba en campesinos, estaba en mineros, ¿no ves? Era el ente por el cual se dio el matonaje democrático. Ser miembro de la cédula te daba bastantes bondades, mucho más que las famosas milicias, ¿no ves? O los milicianos, ¿no? Que se han popularizado, o ya desde los 60 las barzolas. No sé si recuerdan, ¿no? A las Barzolas, de María Barzola, la guardia vieja del MNR, le solían decir, ¿no? Mucho más que Barzolas y mucho más que milicianos eran las cédulas, ¿no?
y las cédulas eran una cuestión importante. Igualmente permitían estructurar el voto, ¿no? No sé, desde Carabineros vamos a pedir que todos voten por el MNR, trato hecho, ¿no? Y lo hacemos el seguimiento, ¿no? Desde las otras cédulas, como del ejército, donde también se exigía a los soldados o a los conscriptos que voten por el MNR, ¿no? Entonces, el voto universal podía haber llegado a mayores personas, es cierto, pero también tenemos lo que son las prácticas, ¿no? Que van a empezar a aparecer. El otro es los sindicatos. Los sindicatos cobran más fuerza, ¿no? Y a partir de los sindicatos del periodo del doble sexenio del MNR, incluso ya en los 70, tenemos igualmente este matonaje sindical, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Si nos ponemos a pensar en algunos sindicatos, le han llamado democracia, ¿cómo le dicen? Democracia que todos están de acuerdo, ¿no? Había una frasecita que han utilizado, como democracia consensuada, le decían, ¿no? Democracia consensuada. Los gobiernos militares fueron en contra de las grandes mayorías. A ver, sí, yo también aquí, como les digo, estudio de mentalidad, ¿no? Y estudio económico hacía. Comparaba el caso de la natalidad, de la mortandad, de casos de muertes, y la mayoría del contraste nos mostraba que no habían habido tantas persecuciones de personas, ¿ya? Claro, viendo los datos, ojo, ya, comparando los datos, porque en la mayoría de la bibliografía, ¿qué te dice, no? Que había una persecución sañuda contra la población que estaba protestando por sus derechos, te dicen, ¿no? Pero los datos estadísticos, demográficos, te dicen otra cosa. A mí me sorprendió cuando yo estaba revisando, por eso les digo, hago historia de las mentalidades, historia económica, y al estar revisando, contrastaba todo. Según lo que nos dicen, tendría que haber muertes cada día, cada hora y cada segundo, ¿no? Para poder equilibrar el porcentaje que nos mencionan en la mayoría de la bibliografía. Pero si revisamos los datos estadísticos, ni siquiera oficiales, sino de otras instituciones, no cuadran los datos, ¿ya? No cuadran. Entonces, los gobiernos militares fueron en contra de las grandes mayorías. Tenemos el caso de los radicalismos marxistas, ¿no? Actualmente ha habido un ejercicio interesante, me ha parecido muy bueno, en el sentido de darte la contraparte, ¿no ves? Y es el caso de la Argentina. No sé si recuerdan, ¿no ves? En el caso de la Argentina se había creado el discurso de que son los gobiernos de Videla, ¿no? Y todos ellos que habían provocado el exterminio, ¿no? De la población argentina. Incluso se celebraba todavía un día más, ¿no? Ya en Argentina. Pero recientemente el gobierno actual de Milei lo que hizo fue desclasificar archivos, ¿no? Y desclasificó periodos en los cuales estaban los montoneros argentinos, ¿no? O montoneros grupos guerrilleros. Y los datos eran contrastantes, ¿no? Había más muertes acá que acá, ¿no? Y eso llevó a la población a decir, ninguno es el bueno, ¿no? Y ahí entramos a los radicalismos. Siempre existen radicalismos. Yo tenía el caso, por ejemplo, del cabo Cusi, ¿ya? Cabo era un miembro del cuerpo de carabineros, bueno, Cristienzo en ese momento, y lo que hizo fue ir al obelisco, ¿no? Un día normal, ¿no? En el obelisco apareció una bandera roja, ¿ya? Y la población empezó a alertar, ¿no? Que podía haber algo allá arriba, ¿no? Entonces el bombero vino tranquilamente, ¿no? Subió, estaba bajando la bandera y ¡fum! Explotó el bombero, ¿no? Y cayó. Murió, ¿no? Murió. Entonces ahí nos ponemos a pensar, este bombero murió por este tipo de radicalismos, ¿no ves? O sea, no tenía nada que ver, no era el otro grupo. El periodo de dictaduras y golpes de Estado más sangriento. Golpe de Estado, ¿no? Analicemos la terminología. Terminología golpe de Estado para los 70 y los 80 nos dicen que es una ruptura del orden establecido, ¿no ves? Pero lo llamativo es que la mayoría de los gobiernos legislan con la normativa vigente, ¿no? O sea, si fuera a ser una ruptura con el orden establecido, tendríamos que gobernar con otra normativa. Santa Cruz, en 1829, cuando se hizo presidente, abrogó la Constitución de Sucre, ¿no? Y al abrogar la Constitución de Sucre, él sacó su estatuto de gobierno, o sea, estableció su propia normativa. Entonces, si nos ponemos a pensar, ese sí sería un golpe de Estado, ¿no? ¿O no? Porque tú creas tu propia normativa, ¿no ves? Rompes con la normativa vigente. Y si vemos en el periodo del 64, ¿no? Incluso gobiernos elegidos por voto como el de Barrientos, ¿no ves? El 65-66, ¿qué vamos a encontrar? Que no hay una ruptura. Si bien sube un nuevo gobierno, pero sigue la normativa. Incluso si tomamos en cuenta los códigos Banzer siguen vigentes en los 80, ¿no ves? Incluso con Luis García Meza, que es considerado el gobierno más sangriento, ¿no ves?, de las dictaduras, siguen manejando los mismos códigos, ¿no? Dato contradictorio. La recuperación de la democracia costó sangre, ¿no? Otra vez entramos a los datos estadísticos, ¿no? Y en los datos estadísticos contradice. O sea, alguna vez, hablando con una señora ya mayorcita,
me comentaba del 70 y el 80, ¿ya? Y la señora me decía, solo los rojos han muerto, ¿no? Yo no le entendía, yo no le entendía. Y a lo que la señora se refería es que solo los que salían a protestar morían. Y yo me quedé con esa idea y empecé a revisar datos. Y al revisar datos, igual que pasaba aquí arriba, contrastaba, ¿ya? Contrastaba. Por ejemplo, en la revolución de 1952 te dicen 1000 muertes, ¿no ves? Yo me fui a revisar y no son 1000 muertes, son 545 muertes, ¿no? Se infló demasiado. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa son los datos fríos, ¿no ves? Después tenemos, el neoliberalismo fue contrario a los derechos políticos del pueblo. Neoliberalismo es un concepto que se estableció en la década del 30, sobre todo, ¿no? Para diferenciar lo que había sido el liberalismo, en este caso, liberalismo clásico, después está el liberalismo reformista y el keynesianismo, ¿no ves? Esos cuatro sobre todo, ¿no? Y si vemos el concepto neoliberal, no estaba asociado a la economía como tal, ¿no ves? Sino una distinción en cuanto a lo que son, digamos, los derechos políticos. Alguna vez me preguntaban, ¿no? ¿Qué es lo que hizo, entre comillas, el neoliberalismo, ¿no? Profundizó la democracia, ¿no? La participación. De hecho, las reformas que se llevaron a cabo en los 90, que permitieron reducir la edad, porque antes era 21 años, ¿no? Con el voto universal, en 1953, perdón, se establecía 21 años, ¿no? Como edad para votar. Y para 1994, con las reformas de Gonzalo Sánchez Lozada, ¿qué encontramos? 18 años, ¿no? Se reduce, ¿no? Algunas restricciones en cuanto a circunscripción, en cuanto a pertenecer al lugar de origen para votar, también se van a ir, en este caso, modificando, ¿no? A partir de la década del 90. Entonces, no todo, digamos, en el ámbito político del famoso neoliberalismo fue malo. Alguna vez escuchaba y me decían, gracias al neoliberalismo, Evo Morales llegó a ser candidato, ¿no? Porque se profundizó tanto la participación, ¿no? Que llegó a ser este candidato, ¿no? Bueno, es lo que analizan. La refundación de un nuevo Estado permitiría borrar el Estado colonial, ¿no? Si vemos el tema colonial, nunca España nos dijo colonia, ¿no? Y si retraemos a lo que al principio les decía con la Constitución de Cádiz, ¿qué dice en la Constitución de Cádiz, ¿no? Que todos son iguales, ¿no? Que todos son iguales. Y si nos ponemos a pensar, al ser todos iguales, o sea, ¿qué es lo que queremos refundar, en pocas palabras, ¿no ves? Refundar el Estado, borrar el Estado colonial, tiene una doble connotación, ¿no? Y si vemos los datos al presente, es una discusión que se ha trabajado, estamos viendo una participación que se ha ido reduciendo, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Alguna vez me hacían esta pregunta respecto a las elecciones de magistrados, ¿no? que recientemente, ¿no? Ha sido toda una controversia. Y si analizamos las dos, la primera, la segunda y esta ha sido la tercera, vamos a ver la participación. Y en cuanto a la participación ha ido reduciendo, ¿no ves? Si vemos las elecciones desde la década del 70 hasta el presente, hasta el 2021, ¿no? Que ha sido el último, vamos a encontrar igual que ha habido un crecimiento, pero no en cuanto a la población. Si nos ponemos a pensar, ¿no ves? Los datos han crecido, pero no en cuanto a la participación. ¿Qué significa eso? Es como si ahorita, ¿no? Tenemos 100 presentes acá, y entonces vamos a decir, los 100 han votado, ¿no ves? Pero no estamos tomando en cuenta que afuera hay otros 100 más, ¿no ves? Entonces no estaríamos hablando de un 100% de participación, ¿no? Son datos que suelen contradecir. Y en esta necesidad, ¿no? de ver esta historia, análisis de la democracia en Bolivia, lo que podemos percibir es que existen contrastes, ¿no? Contrastes que son necesarios establecerlos. Ahora bien, dentro de una historia tradicional de la democracia, vamos a encontrar, sobre todo el siglo XIX, sin muchos estudios, ¿no? Si revisamos bibliografía, no te dan mucho, tal vez la peruana María Robolsky, que trabaja el tema, ¿no? de ciudadanía, ¿no ves? A bala y a piedra. Después nos van a hablar sobre el siglo XX, pero la mayoría se centran en los 80, ¿no? Ese es el punto clave, ¿no ves? ¿O no? Es el centro de todos los estudios. Pero si ponemos en cuenta que esto de la democracia no se inicia en los 80, ¿no? Con la recuperación de la democracia, sino que inicia mucho más atrás, incluso antes de la independencia, ¿no ves? En nuestro territorio y en lo que ha nacido, ¿no? Estos elementos, vamos a encontrar un proceso mucho más largo, ¿no? Lo cierto es que desde la década del 80, la mayoría de la bibliografía lo que ha tratado es resaltar la necesidad de que esta democracia que vivimos ahora ha sido necesaria, ¿no?
para las grandes transformaciones y cambios, y que esto permita que las futuras generaciones traten de no pensar, ¿no?, en situaciones de romper este orden, así más o menos, ¿no?, desde una parte didáctica. Pero bueno, ¿no?, esto ha sido un pequeño resumen de este análisis. Por supuesto, puede ser un análisis aceptable por parte de la población, o puede ser un análisis que no satisfaga, ¿no? Pero esa es una propuesta, ¿no?, que yo estoy presentando dentro de un análisis histórico hecho por mi persona. Y muchas gracias por su atención y paciencia. Bueno, tenemos unos minutitos más, porque bueno, aquí la biblioteca se ve relativamente temprano. Como saben, en Generación Bicentenario promovemos el diálogo y también la crítica y ese tipo de cuestiones. Y bueno, nos vamos a dar un espacio para que también ustedes, el público, pueda participar, nos comenten sus percepciones y bueno, sus conclusiones respecto a estos datos interesantes que nos trajo nuestro invitado Josvan. No sé si alguien quiere comenzar. Por favor. Muchas gracias. Bueno, primeramente quería agradecer a la organización este maravilloso evento, sin duda. Es excelente que personas que tienen conocimiento y que se apoyen en datos y en evidencia, como mencioné, concreta, puedan demostrar que muchas de las cosas que mencionan, y estoy totalmente de acuerdo con que se ha justificado bastante la historia de Bolivia y se han analizado muchos aspectos de ella, ¿no?